Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Nuestra lectura bíblica está en San Lucas capítulo 5, verso 27, amén. Voy a dar lectura a las escrituras. Los que ya encuentran esa porción de las escrituras, los niños, a ver, silencio. Lucas capítulo 5, verso 27. Dice así. A ver, el abuelito Chocho ahí, que se siente, ya después ya. Después, dice, de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Tomen asiento. Esta semana, en las noticias de esta semana que han pasado ya, había una joven llamada María Rita. María Rita, que tenía 24 años. Ella graduada en economía en la Universidad Mediterránea de Reggio en Calabria, en Italia, graduada en economía. Y antes de graduarse, ella le comunica a sus amigos de que ella venía de una familia mafiosa, en la que su padre estaba en la cárcel, su tío estaba en la cárcel, su padre estaba en la cárcel. Toda su familia estaba en la cárcel. Y él le comenta a sus amigos, el día de la graduación en que ella ya sustentó todo, su tesis, todo, y era una buena estudiante, el día de su graduación, ni uno de sus amigos se presenta en una fecha tan importante para una persona que logra un título con mucho esfuerzo, un sacrificio como profesional. Nadie se presenta o lo acompaña ese día. Ella, deprimida, triste, se va al balcón del lugar donde ella vivía y se arroja hacia el vacío. Yo acá quiero también en la palabra de Dios, pero sigue más adelante el desenlace, muere esta persona. Y aquí lo que ya hemos leído en esta noche, ya por título, ahí está en la Biblia, el llamamiento, el llamado de Leví. Leví tenía otro nombre, se llamaba también Mateo. Y tal es así que si usted ve, este personaje escribe un libro, uno de los evangelios, el Evangelio según San Mateo. Ahí está su nombre. Y aquí en la Biblia que hemos leído, San Lucas dice llamamiento de Leví, es la misma persona con dos nombres. Yo quiero decirles que este hombre
Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién vio? Jesús. Y aquí hay, en este mensaje que yo quiero predicar en esta noche, hay cuatro cosas. Hay cuatro cosas que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quiero compartir que Jesús te conoce. ¿Me está escuchando? Jesús te conoce. Segundo lugar, acerca de la renuncia personal que nosotros debemos tener. Tercer lugar, el testimonio público que nosotros debemos tener en nuestra vida. Cuarto lugar es el legalismo. Vamos a aprender qué es el legalismo en esta noche, el legalismo que sucedió en este evento. Y quinto lugar, el amor y la gracia de Jesús. Todo eso está contenido en estos versos que en esta noche yo voy a predicar. Dice la palabra de Dios, yo para narrar acá un poco, para poder entender quién era Mateo. En esta de su Biblia dice Leví, es lo mismo. ¿Quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Y a estas personas se le llamaba también publicanos. A los recaudadores de impuestos se le llamaba publicanos. En otras palabras, Leví tenía que ver con la cobranza de impuestos. ¿A quién podemos decirle en este tiempo que sería una persona que trabaja para la SUNAT, un recaudador de impuestos? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice que él estaba sentado. Yo voy a hablar de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios hablan el mismo suceso, pero de una diferente mirada, de una diferente perspectiva. Y dice la Biblia que estaba ahí sentado en Mateo a la mesa de recaudación de impuestos. Era un lugar de recaudación. Y estaba, otro dice, sentado al banco de los tributos. Parece que el lugar donde estaba Mateo era un lugar con una pequeña oficina, donde había una mesa, había un banco, él estaba sentado, y todas las personas que pasaban, había un tráfico comercial muy intenso, porque él estaba en Capernaum. Así que su labor era recaudar impuestos. Tenía, en otras palabras, un puesto de autoridad. Era un funcionario público del Imperio Romano y era un cargo de autoridad. Y Jesús pasa por ese lugar. Y Jesús dice que la Biblia vio a un publicano llamado Leví. Por eso que yo en este primer punto dice, Jesús te conoce. Jesús siempre pasaba por ese lugar. Recuerden que a la orilla había un mar ahí, el lago que le llamaban un mar, el mar de Galilea. Y él siempre a la orilla de este mar, él estaba predicando a la orilla del mar. Y cada vez que Jesús iba, siempre miraba ese puestito y le miraba a Leví. Pero ahí no queda la cosa. Vamos a ver también que Jesús, antes de ese evento, sana a un paralítico. Si usted ve en el capítulo 5, verso 17 arriba, Jesús, hay un evento poderoso. Él sana a un paralítico. Y en todos los evangelios registran primero la sanidad de un paralítico y después el llamamiento de Mateo, en ese orden. En todos los evangelios están así. ¿Y sabe lo que sucede? Jesús pasaba siempre delante de ese puesto de cobranza de tributos. Y en este puesto de cobranza trabajaba Leví. Dice la Biblia, hijo de Alfeo. Y esta persona era despreciada por la sociedad. Y empiezan a relacionar en su mente ya la ilustración que yo les narró al principio de esta muchacha. Entonces, este publicano era despreciado por la gente, por la sociedad. ¿Por qué? Porque los romanos, a través de procuradores romanos, delegaban a jerarcas nativos que servían a los conquistadores. Así que había los jefes de los publicanos, que solían ser ciudadanos romanos de la alta sociedad. Juntamente con los judíos había gente romana, pero de la alta sociedad. Y estos tenían todo el negocio de la cobranza de impuestos. Así que, ¿qué hacían ellos? Estos vendían los puestos de cobranza, como una licitación, le hacían, y
de tributos mediante una subasta oficial al mejor postor. Así que ofrecían a sus conocidos, decían: yo te vendo este puesto de tributos, pero tú tienes que darme te comprometes a entregarme anualmente al año cierta cantidad de dinero. Y lo demás es tuyo, es tu ganancia. ¿Me están entendiendo? Entonces, pero sin embargo la posición del publicano, en este caso Mateo, que había obtenido un lugar, un puesto de tributo, ellos no tenían supervisión, es decir, no había quienes lo controlaban, porque él solamente entregaba anualmente al año una cantidad de dinero y el resto era de él, era su ganancia. Y es así como él, para que le pueda ser rentable, ¿sabe lo que hacía? Hacía cobranzas abusivas. A veces cobraba de más, a veces hacía cobranzas que no lo registraban. Y todo eso era de una manera abusiva con la gente, con sus paisanos, porque recuerden que él era judío. Entonces los jefes de publicanos dividían el territorio de esa manera. Es por esto que debido a estos abusos, es que Mateo, como cobrador de impuestos, tenía mala fama. Decían: oye, pero él es judío, él es nuestro paisano, y está trabajando para los conquistadores, para los opresores, y encima es abusivo, cobra todo, nos explota, y todo. Ahora, por eso es que era despreciado. ¿Están entendiendo? Era despreciado en ese sentido por lo que él hacía. Él cobraba directamente el impuesto a los judíos. Y es así que un publicano, por estar relacionado con los romanos, que eran gentiles, eran aborrecidos por los religiosos, por los fariseos, por los saduceos, porque eran considerados impuros. Un judío no podía entrar en una casa de un gentil, se contaminaba. Un judío no podía tener negocios con un gentil, porque era impuro. Esa era la situación. Estaban impedidos de entrar en las sinagogas. Imagínate, ellos tenían su religión, creían en Dios, y le decía: ¿sabes? Un momentito, tú no puedes entrar acá, porque tú eres un cobrador de impuestos, tú eres un abusivo, así que tú no vas a entrar. Eran excluidos del trato social. No podía pasar Mateo por la vereda y le decía: hola Mateo, ¿cómo estás? Porque la gente que era religiosa, era legalista, lo veían a Mateo y se volteaban, se decían que no lo veían. ¿Se parece a alguien? Te ven por la vereda y se hacen que no te ven, te voltean. Y así eran con Mateo. Y estaba excluido del trato social. Por eso, ¿qué les quedaba a ellos? No les quedaba nada más que relacionarse con gente, con personas de mal vivir, con personas corruptas. Y así que ese es el panorama. Ese era el publicano. Era un publicano de cierto nivel, Mateo, ya que él tenía muchos amigos. Y así que el puesto de cobranza donde estaba Mateo es ahí donde él ejercía su oficio, y estaba cerca al mar. Jesús, un día antes, había sanado un paralítico. Él predicaba. Cualquier oportunidad Jesús aprovechaba para enseñar. En el mar, en el campo. ¿Y saben lo que hacía? Mateo estaba escuchando desde su puesto, escuchaba cómo Jesús enseñaba. Escuchaba cómo Jesús sanaba. Escuchaba cómo era un Dios de misericordia. Era un Dios de perdón. Era un Dios que venía a predicar el evangelio. Dice: arrepiéntanse. Y Mateo estaba escuchando y en su corazón guardaba todo eso. Tenía un contacto previo. Y cuando Jesús pasa por ahí, por eso dice: Jesús te conoce, dice, salió y vio a un publicano llamado Leví. Y ya le conocía por nombre. Yo quiero decirte en esta noche, querido amigo, a los que nos visitan, que Jesús te conoce. Jesús te conoce por tu nombre, porque Jesús le conocía. Dice, lo vio y sabía que se llamaba Leví. Sabía que tenía necesidad, sabía que era despreciado, sabía que era una persona que estaba apartado de la sociedad, que no podía estar en un lugar adorando, escuchando de Dios, porque no se le permitía, no le abrían la puerta de la sinagoga. No, hasta aquí puedes llegar. Tú eres un pecador, eres un inmundo. Y Mateo, cuando Jesús pasa, le dice, Mateo, le dice,
¿quieres ser mi discípulo? Cuando le dice, sígueme, dice que en el original, esto quiere decir, ¿quieres seguir mi camino? ¿Quieres ser mi seguidor? Dice que Mateo en ese momento dice, sentado al banco de los tributos, y Jesús le dice, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Muchas veces nosotros pensamos que alguien te diga, oye, ven, sígueme, y te vas a seguir. No, ya había tenido un contacto previo con Jesús, ya había visto sus milagros, ya había visto su predicación. Y es por eso que, y otra cosa que le sorprendió a Mateo, era que cuando él estaba trabajando, él no pensaba que Jesús le conocía. En segundo lugar, no pensaba que Jesús estaba interesado en su persona. Eso le impactó. Eso le impactó de tal manera que es impensable para él que Jesús, que transitaba delante del puesto de tributo, se detendría delante de él para hablarle. A Jesús que le apretujaba a la gente, a Jesús que era imposible acercarse a él. Pero Jesús se acerca a él y le dice, Mateo, sígueme. Eso le chocó, dijo, Jesús me ama, Jesús está interesado por mí. Hermano, Jesús está interesado por ti. Jesús te ama, sabe tus luchas, sabe tus dificultades, sabe lo que tú estás pasando, sabe de tu necesidad, sabe de tus fracasos, sabe de tus luchas, de tus caídas. Y Él ha venido en esta noche a decirte, quiero que me sigas nuevamente. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá. Nunca olvides, Jesús te conoce por tu nombre. Antes que te formase en el vientre de tu madre, Jesús ya te conocía. Él conoce todo de ti. Y no es una casualidad, como Mateo estaba ahí en su puesto, no es una casualidad que Jesús se dirigiera a él, porque él ya estaba preparado, su corazón ya estaba sensible a la voz de Jesús. Y para que tú vengas también en esta noche, Jesús ha estado trabajando en tu vida, ha estado trabajando en tu corazón, y te ha hecho recordar las veces que Él te ha librado de muchas dificultades, de la muerte, de la enfermedad, de tus problemas, de tus dificultades. Y Jesús nuevamente está aquí para decirte, sígueme. ¿Cuánto le seguiremos? Amén. Segundo lugar, cuando le dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Habla de renuncia. Habla a nuestros intereses. En esta noche yo quiero decirles que cuando Jesús le llama, como Él es Dios y todo lo sabe, Él dijo, este instrumento me va a ser útil, porque a este que yo lo voy a amar, tiene que escribir el Evangelio de Mateo. ¿Me están entendiendo? Dios tiene un lugar para ti dentro de la obra de Dios. Así como Mateo, que Dios lo llamó para escribir una parte de este libro, porque aquí está Mateo, escribió, Él tiene un lugar para ti en la obra de Dios. Tú no eres un inútil, tú no eres un don nadie, ¿no? Tú eres importante para los planes y los propósitos de Dios. Solamente Él quiere que tú le sigas. Dice la Biblia que dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué significa dejándolo todo? Él estaba cobrando. Él tenía dinero, estaba en sus cuadernos apuntando todo. Ya tú pagaste esta fecha del mes, estás al día, y había mucho dinero porque ese lugar era un lugar transitado, había comercio fluido. Cuando la Biblia dice que lo dejó todo, quiere decir que él renunció todo. Y fue una gran pérdida para él porque dejó toda la recaudación de ese día. ¿Me están entendiendo? Todo el dinero que había cobrado ese día él lo dejó, lo abandonó. Se produjo un cambio radical en la vida de Mateo o de Leví. El llamado de Jesús le impactó. Él dejó todo lo que él había luchado. Había ahorrado mucho dinero para comprar un lugar de trabajo, un puesto de cobranza de tributos. Había sido la razón de su vida antes de su encuentro con Cristo. No le importó. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, hermano, nosotros tenemos que dejarlo todo.
todo por seguir a Jesús. A veces tenemos que dejar los amigos porque se van a burlar. ¿Qué? ¿Ya estás yendo a la iglesia? Ja, 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 no me hagas reír. Eso es para viejos. Tú estás joven. Vas a perder el tiempo. A veces cuando se convierte solamente la esposa, el esposo dice, yo no voy a la iglesia. A mí no me gusta, es aburrido para mí. Pero es un costo. Tienes que renunciar muchas veces. A veces duele. Solamente que tú vengas a la iglesia y tu cónyuge no venga. Pero tenemos que pagar ese precio, tenemos que empezar nosotros. Si tú no empiezas, los demás no vienen. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo uno que se convierta y uno que le crea a Dios, los demás van a venir. Y ahí estaba Jesús, se produjo un cambio radical. Y yo quiero comparar aquí, miren, cuando los demás pescadores, Jesús los llamó, sea Pedro, sea Juan, cuando Jesús los llamó y fueron llamados, ellos dejaron su oficio. Pero usted ve que en el capítulo 21 aparecen nuevamente cuando Jesús resucita, aparecen nuevamente pescando. ¿No estaba Pedro pescando? ¿No? ¿Juan pescando? Cuando Jesús les llamó, ellos tuvieron la oportunidad de, cuando Mateo seguir a Jesús, Mateo nunca más ocupó su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el negocio de recaudación terminó para él cuando hizo su decisión por Cristo. No tuvo oportunidad de decir, bueno, ya, si me va mal, nuevamente regreso a mi trabajo. No, porque ese negocio continuó, otro tuvo que tomarlo. Así que lo que dejó Mateo fue, hermanos, fue para siempre. Fue una decisión, hermanos, que lo tomó. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar una decisión así? Tenemos que renunciar a todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Lo primero que Jesús, hermanos, pide es que el primer lugar tiene que tenerlo Él en nuestro corazón, en nuestra vida. Los vínculos familiares. En Lucas 14:26 dice de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos pide Jesús? Dice en el 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El joven rico le dijo: Señor, Padre, Padre bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Dice que el rico se fue pobre, se fue triste, porque más amaba las riquezas que a Jesús. Tenemos que renunciar, la renuncia personal, la disposición a colocarlos en un segundo lugar. Todo esto, los vínculos familiares, las posesiones, la posición social. Algunos dicen: no, yo tengo un título. Y si Dios te llama al ministerio, no, yo con mi título, mi trabajo, no, para mí es más importante. Yo tengo un amigo que mucha gente le solicita para que él sea pastor de una iglesia. Dice: no, pero ¿cómo yo voy a dejar mi profesión? Yo aquí gano 5,000, 6,000 soles. Y si yo voy a predicar, no voy a ganar esa cantidad. Posición social, títulos. Ponemos en primer lugar. Tenemos que tener la disposición de colocar en un segundo lugar todo eso. Y poner a Jesús como primer lugar en nuestra vida de manera absoluta. Y demostrar falta de amor. También, hermanos, muchos dicen: pero pastor, o sea que yo ¿qué? ¿Voy a dejar a mi esposo? ¿Voy a dejar a mi esposa? ¿A mis hijos? No, lo que la Biblia está diciendo: aquel que no piensa en su familia y provee para ella, es pero que un infiel. O sea, tenemos que proveer para nuestra familia, para nuestros hijos. Lo que está hablando Jesús habla de que nuestra fidelidad, nuestro amor, no lo de, por ejemplo, yo como casado, mi amor
no debe ser en primer lugar en mi amor y mi compromiso, mi fidelidad a mi esposa antes que a Dios. ¿Me están entendiendo? Habla de eso. No habla que yo tengo que abandonar a mi familia, a mi esposa. No habla de eso. Sino que tenemos que colocar primero a Jesús. Segundo lugar, a nuestra familia. Tercer lugar, a uno mismo. Porque la Biblia también habla que debemos a nuestra familia, debemos, dice, cuidar a nuestros padres cuando ya están ancianos y cuando fuere necesario. Está en 1 de Timoteo 5:4. Y de cuidar de nuestra esposa, de nuestra familia, está en 1 de Timoteo 5:8. Aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Yo no puedo decir, me voy a predicar, esposa, ¿sabe qué? Me voy a predicar lejos, así que quédate en la casa. Y yo no lo provea para sus necesidades, con el pretexto de irme a predicar. Yo no podría ser de bendición cuando mi familia y mis hijos no tienen que vestir y que calzar. ¿Me están entendiendo? Aquí está hablando de colocar primero a Jesús, luego a tu familia y finalmente a uno mismo. La Biblia dice, Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí, cuando había tanto gozo en Mateo que él no puede callar de dar testimonio de su decisión de seguir a Jesús, y hace un banquete, manda a preparar en una casa, en un lugar público, porque había mucha gente, él era muy conocido, y Mateo ofreció un banquete para despedirse de su antigua profesión y quiso testificar de su fe. Y este banquete lo realizó en su casa. ¿Cuántos de nosotros, cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros no podemos dejar de hablar lo que Jesús ha hecho? Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús cambió mi lamento en baile, Jesús trajo paz a mi vida. Y nosotros tenemos que hablar, tenemos que testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos venido porque tal vez alguien nos invitó, porque tal vez alguien nos habló del amor de Jesús. Ese es el testimonio. Eso es lo que hizo Leví o Mateo. Después dice la Biblia, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El calificativo de pecadores le decían a los publicanos, lo que los religiosos de entonces consideraban vinculados con los gentiles o practicaban cosas que según ellos sus tradiciones no estaban a la par con lo que ellos creían. Para los fariseos, los pecadores eran un linaje, una casta maldita. Porque ellos en una oportunidad dijeron en Juan 7:49, esta gente ignorante, maldita es. Despreciaban a la gente. Ellos se creían una élite especial. ¿Qué estaban reunidos cuando ahí Mateo hizo ese convite, esa fiesta? Había publicanos que eran odiados, o sea, sus amigos de profesión. Estaban los pecadores despreciados y estaban los discípulos del Señor. Y todos antes no se sentaban en mesas, se reclinaban, la mesa era abajo y en cojines, y estaban ellos ahí para disfrutar del banquete que Mateo había mandado preparar. Pero una cosa que aquí en la Biblia vemos, que los fariseos, los escribas, murmuraban, pero no le decían de frente a Jesús. Dice la Biblia que murmuraban contra los discípulos, o sea, a los discípulos decían, oye, ¿por qué tu maestro come con los publicanos, con los pecadores? O sea, querían desacreditarle a Jesús, como decirle, ¿cómo va a ser un maestro así? Porque recuerden que en la Biblia está, dice en Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. ¿Cómo tu maestro se va a reunir con gente pecadora? Cuando los salmos dicen que no debe andar en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se debe sentar. Ahí está en la Biblia. Y ese es el legalista, hermano. Usa una parte de las escrituras. Cree que mucho sabe. Ahí está en la Biblia. Y no debe ser así. Algunos dicen, ese hermano es pecador, así que ni aún la punta de su ropa hay que tocarlo. Ese es el legalista, pero no lee toda la Biblia.
Jesús dice, misericordia quiero más que sacrificio. Dice, amaos los unos a los otros. Orad por vuestros enemigos. Orad por aquel que te persigue, por el que te maldice. No leen esa parte de la Biblia, porque la Biblia es todo, no solamente es una parte. Aquel que te quiera, dice, quitar tu capa, dale tu capa. Y aquel que te quiera obligar a hacer cargar a una mía, tú cárgale 2 mías. Mira lo que dice Jesús. Perdonar, amar, misericordia quiero. Ese es el evangelio, hermano. Y los fariseos estaban ahí hablando a espaldas de Jesús, estaban criticando, murmurando. Pero ¿qué había? ¿Había algo de común, hermanos, que los llevase a esa reunión? Porque dice la Biblia, caminarán 2 si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es lo que había? ¿Por qué se reunieron? Jesús era el santo de los santos y estaba ahí. Los discípulos del Señor seguían sus enseñanzas y demandas, estaban también ahí en la reunión. Mateo había dejado todo por seguirle a Cristo. Estaba ahí. Pero ¿y qué de los demás? ¿Qué de los publicanos? ¿Qué de los pecadores? Todos los demás no cumplían las normas para los fariseos. Aquellos que enseñaban que la tradición de los hombres como inspiradas por Dios, desprestigiaban los mandamientos de Dios. Pero Jesús escucha eso. Tal vez le dijeron, mira, Jesús está que critica. O tal vez él escuchó que le estaban ahí murmurando con los discípulos porque no tenían cara de decirle a él. Y muchas veces la gente hipócrita es así. Cuando quiere algo decirte, no te lo dicen en la cara. Hablan por las espaldas. Y Jesús, hermanos, se acerca y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Miren lo que dice en Mateo 9:9, dice así, en el 12. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, allí añade otra cosa más de lo que nosotros estamos leyendo aquí en Lucas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino a la tierra? Si aquí estuviera Jesús, Él no estuviera tal vez aquí con nosotros mucho. Él estuviera con las prostitutas, con los pecadores, estuviera en sus lugares, predicando, llamándolos al arrepentimiento. Pero hay muchos cristianos que tienen ese espíritu de legalismo. ¿Yo por qué voy a estar ahí? ¿Por qué voy a estar con una prostituta? ¿Por qué voy a estar con un homosexual? ¿Por qué voy a estar con ellos? Ay, no. Hermanos, y Jesús, en verdad, que era una persona que dice la Biblia en Lucas 19:10 que había venido a buscar y a salvar lo que había muerto. Jesucristo vino por ti y por mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo, hermanos, te ama. No importa tus luchas, no importa tu fracaso, no importa tu pecado. Usted dirá, no, pero, o sea, pastor, yo puedo pecar y Jesús me ama. No, Jesús te ama a ti. Pero el pecado que tú practicas, sea la fornicación, el adulterio, el robo, la coima, el soborno, la murmuración, la crítica, eso Jesús lo detesta. Pero Él quiere que cambies. Él quiere que dejes todo eso, porque Él está interesado en ti. Y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere ayudarte. Él quiere que tú empieces un nuevo comienzo. Él quiere para ti. Y aquellos marginados y despreciados por todos necesitaban el mensaje del evangelio, del reino de Dios, al igual que todos los demás. Y Jesús, con ojos de misericordia y de perdón, veía en los publicanos y pecadores lo que los fariseos no veían. Jesús los amaba de verdad. Por eso es que la multitud le seguía a Jesús, porque Él no los condenaba, sino que Él les amaba. La vida, hermanos, que es Jesús, se hacía presente en aquella reunión, en aquellos que estaban muertos sin delitos y pecados. Y para eso Jesús había venido al mundo. Como último punto dice acerca del amor y la gracia de Cristo, dice,
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, ¿por qué con los publicanos y pecadores come el maestro de vosotros? Comer con los pecadores es una deshonra en aquel tiempo. Los fariseos estaban vigilando constantemente a Jesús. Lo veían lo que hablaba, lo que hacía. Cuando hablaba, decía, este ha dicho que en 3 días lo destruye el templo y lo levanta en 3 días. Este ha dicho, ha sanado en el día de reposo. Y ya lo estaban criticando, estaban mirando. Y esa es la actitud del fariseo. Él no viene a aprender, él no viene a escuchar la palabra de Dios, sino, no, ahí está mal, eso no es, eso está mal, se equivocó, según la teología, según esto, según lo otro. Los fariseos estaban ahí, no importaba los hechos de piedad de Jesús, de misericordia. Su corazón estaba lleno de odio contra aquellos que cuestionaban su tradición en que vivían. Entonces ahí estaba Jesús. Acusaban a Jesús de tener intimidad con publicanos y pecadores. Y sin embargo transgredían la ley del amor y del perdón, la compasión. Hermanos, el legalista no aprecia la gracia de Dios. Lo digo porque nosotros como cristianos tenemos que desechar todo espíritu de legalismo. Todo espíritu de legalismo. Jesús había venido a salvar a los pecadores. El legalista se aparta de un pecador. Un legalista, escúcheme bien, es incapaz de abrazar a un pródigo que se arrepiente. Dice no, o al pródigo que regresa. No, dice, este es un pecador, este ha fallado a Dios, así que no lo voy a hablar, no lo voy a estrechar la mano. Ayer lo vi que estaba emborrachándose, estuve el domingo en la iglesia, así que no lo voy a hablar. Este es un pecador, porque el fariseo es incapaz de abrazar al pródigo que regresa. ¿Me están escuchando? Nosotros como iglesia, esta es una comunidad de amor, es una comunidad de restauración, es una comunidad de compasión, es una comunidad de misericordia, que levantamos al caído. Pero hay muchos lugares que es, hermanos, donde sus caídos caen, sus soldados, y ahí lo aplastan. Hermanos, dice, mira aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. La misericordia de Dios. Hermanos, si tú has fallado a Jesús y tú te arrepientes, tienes mi apoyo, tienes mi oración, tienes mi compasión, porque esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tener con las personas. ¿Me están escuchando? Esa es la actitud que tenemos que tener. Muchas veces nos creemos mejores, pero no, hermano. El único que es mejor es Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que abrazar a las personas que fallan, pero que están dispuestos a levantarse, a pedir perdón y levantarse en el nombre de Jesús, hermano. Eso es lo que es esta iglesia. Eso es lo que Dios me enseñó a mí. Y es por eso que acá hay personas, hay jóvenes que saben que acá hay cariño, hay amor, que nunca los vamos a condenar, que tienen todo nuestro apoyo. Y ahí está Jesús. Y Jesús denuncia la conducta sin piedad de los fariseos y pone en evidencia sus malvados pensamientos y sus actitudes e intenciones. Y ahí está el mensaje, hermanos. Para terminar, lo que empecé con ese suicidio de esa joven de María Rita, habló el fiscal Federico Cafiero de Rao en Calabria, y él dijo estas palabras acerca del suicidio de esta mujer. Esto debe tocar la conciencia de todos. Si hay una chica que se ha labrado un camino en la vida académica con su propia honestidad, ha conseguido graduarse como instrumento para alejarse de la familia mafiosa
de la que forma parte y no somos capaces de integrarla, hemos perdido todo. El aislamiento, la marginación y la exclusión llevaron a quitarse la vida a este joven, a esta joven, que era un futuro, hermanos, para ese lugar. Economista, se quitó la vida por el rechazo, por la exclusión. Hay una secta aquí en Laredo, hermano, que se llama los Testigos de Jehová, que hay personas que fallan y no le hablan. Hay personas que se emborrachan o hacen un pecado y ni siquiera, hermanos, lo ven por la calle y se voltean. No le muestran misericordia, compasión, amor, bondad, porque no tienen el Espíritu de Cristo, que da el fruto del amor, la compasión. Que este mensaje, hermano, nos anime a nosotros, que nosotros no debemos excluir a nadie. Somos una familia. En iglesias anteriores, hermanos, hace muchos años, en iglesias, hermanos, que hay grupitos de la gente que anda bien cambiadita ahí, pero los humildes a un lado, como que la iglesia, acá los humildes, para allá los que tienen, de clase media, de clase alta, y se olvida, hermanos, que todos somos comprados por la misma sangre de Cristo. Tenemos a un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. No hay exclusión aquí, por color, por raza, por profesión. Si tú eres un empleado, uno que barre, o uno un profesional, para mí yo te considero igual. Para Cristo, al cual yo sirvo, igual, hermano, Él te ama igual. Yo quiero decirte, hermano, que Cristo te ama, que Cristo te da otra oportunidad, que Cristo se ha fijado en ti, pero tú tienes que renunciar a aquellos hábitos, a aquellas cosas que te alejan de Él, y tienes que tomar una decisión, porque Cristo te necesita. Nos ponemos de pie en esta noche, hermano.